arañas hay solo 4 géneros que son peligrosos. ¿Peligroso te referís internación o Peligroso, sí, de yo una cuando me región? refiero a peligroso, me refiero a con potencialidad de que te pueda llegar a matar. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Charlando. Hoy vamos a estar hablando con Mariana. Ella es una bióloga orientada en artrópodos y no solo vamos a estar hablando de la carrera, de la orientación, sino también de la investigación que ella está llevando a cabo en este momento. Vamos a estar ahí chusmeando un poquitito su laboratorio y contestando preguntas que ustedes nos dejaron en mi Instagram. Así que vamos a conocerla. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola Connie, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Para empezar, vamos a hacerte unas preguntitas para saber con qué clase de persona vamos a estar hablando hoy. Si te parece bien. Dale. ¿Cuál es tu comida favorita? Qué pregunta difícil. Me gusta mucho comer en general. Me gusta mucho la comida, así que elegir una es un problema. Pero no sé, ponele tal vez las papas fritas o la comida árabe me gusta mucho, por ejemplo. Ah, mira, nunca comí comida árabe. Y acá en casa se come mucho porque mi vieja tiene ascendencia siria, entonces hace muchas Ah, comidas así orientales. ah, no sabía eso. Qué copado. Sí, y ahí le agarré el gustito y no, la verdad que es una comida que me gusta mucho. Pero si no, papas fritas. Está bien. ¿Papas fritas tipo en la freidora tipo McDonald's? ¿O las papas fritas del tipo Lay's en bolsa? No, no, la papa, esa frita. No sé si la de McDonald's, porque los de McDonald's ni sé si son papas posta o es otra cosa, pero las que se fritan ahí. Está bien. ¿Cuál es tu hobby favorito? No sé, actualmente tengo varios, pero actualmente creo que lo que más estoy haciendo es leo o miro muchos gameplays de YouTube. En vez de jugarlo, revaga, miro gameplays y no sé, a veces me entretienen más que series o esas cosas. Está bien, sí, sí, sí. O mirar series, esas cosas. Pero leer también me gusta mucho. ¿Qué tipo de libro te gusta leer? Mira, mi escritor favorito es Stephen King y en general, para todo, me gusta el terror, el sci-fi, esas cosas. Me gustan mucho. Está Pero bien. mi escritor favorito es Stephen King y La Torre Oscura. Todavía no terminé de leer la saga, pero el libro 3 es espectacular. Debe ser mi libro favorito, es el 3 de La Torre Oscura. Bueno, entonces hay que leerlo. Tarea para la casa. Sí. Si te tuvieses que ir a una isla y solo te pudieses llevar 3 cosas, ¿qué te llevarías? No, qué bajón. Soy malísima para estas preguntas. Eh, el celular, supongo. ¿Hay wifi en la isla? No. ¿O no? Bueno, entonces el celular no. Me llevaría mis gatas y lo necesario para subsistir. Un cuchillo, por ejemplo. Mis gatas, un cuchillo. Y nada. Eh, Supongo que algo que, no sé, tenga algún valor sentimental para afrontar los malos tiempos. Está bien. Contanos un poco quién sos vos. Yo soy bióloga, eh, ahora, bueno, soy bióloga egresada de la UBA, actualmente estoy haciendo doctorado con beca CONICET, y bueno, nada, después otras cosas ya las hablamos, mis hobbies son los que te conté, siempre me gustaron mucho los bichos, así que como te decía antes, soy bióloga bichóloga, y, y nada, eso, no sé qué otras cosas más podría decirte. Está perfecto. ¿Cómo se te ocurrió estudiar biología? Uf, mira, yo desde siempre tengo muchos recuerdos de la casa en la que vivía en mi infancia, que tenía un jardín grande, y me acuerdo de siempre estar, no sé, tirada en el pasto mirando hormigas, anitos de hormigas, me acuerdo, no sé, buscando arañas en el medio de la tierra, no sé, trepar árboles. Mis viejos siempre cuentan la anécdota que yo iba y un poco me la acuerdo también, que iba a una planta que tenía muchos caracoles, mini caracoles, así, baby caracoles,
y los agarraba y los tenía en la mano y después los juntaba y les hacía un terrario y los ponía en un tachito y los tenía ahí, ¿no? Me muero. Sí, sí, sí. Y siempre fue muy así. De hecho, mi tía, cuando tenía más o menos 10 años, me regaló un microscopio, que lo tengo acá, para que veas la ñoñez de siempre. No, me Ese muero. microscopio que me regaló mi tía cuando tenía 10 años, lo rescaté hace poquito, que estaba por ahí perdido. Y otra de las cosas que me acuerdo mucho, asociado a ese microscopio, fue algo que me voló la cabeza, ¿no? Que, bueno, mi tía me regaló ese microscopio y iba probando de todo, ¿viste? Iba probando, le pongo esto, miro lo otro. Y en una se me ocurrió agarrar una agua de una de las macetas de mi vieja, ¿no? Y agarré, puse una gotita y la miré, me la puse a mirar, ¿no? Y, y nada, fue como ver un mundo, otro mundo, como algo espectacular. Veía, no sé, lo primero que, una de las cosas que me acuerdo es un paramecio, que es un bichito unicelular que tiene como formita de gota de agua, que iba como moviéndose por ahí, o sea, fue un flash porque digo, o sea, wow, es una gotita de agua y todo lo que hay en esta gotita de agua, ¿no? O sea, fue un flash para mí y eso hoy que me acuerdo, ¿no? Sí. Y así que nada, fue como muy natural, ¿no? Desde muy Para chica mí. ya. Sí, sí. Sí, 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 de hecho mis viejos siempre me dijeron, vos vas a ser bichóloga, vas a ser bichóloga. Y bueno, ¿Te acordás qué fue lo primero que pusiste en ese microscopio? no, lo primero, ¿sabés? Que no me acuerdo, habrá sido algo muy aburrido, seguro. Estos microscopios vienen con una tarjetita que trae, no sé, por ejemplo, un pedacito de ala de un bicho, la pata de un bicho, cosas así. Imagino que lo primero que haber visto habrá sido algo de eso, y no era muy entretenido, Claro. ¿verdad? Pero me acuerdo, no sé, viste que a veces se forma humedad en la pared, Sí. y me acuerdo de agarrar un poquito de humedad y ponerla en el microscopio, ya, nada, Es todo. que sí, o sea, todo lo que ves lo agarrás y lo pones ahí. Sí, 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 es un flash, es un flash. ¿Y alguna vez pusiste uno de tus caracolcitos bebés ahí? No, porque como que el microscopio queda es como que son muy grandes, ¿viste? Los caracolitos para verlos salir. Para eso necesitas como una lupa, que por ahí después tengo una como para verla, pero es como que es medio grande, ¿viste? El caracolito para verlo ahí. Está bien. Nada, es hoy en día que miro cosas ahí, las lupas estereoscópicas o en los microscopios, y es como, wow, o sea, qué loco esto, ¿no? Claro, o sea, me parece re loco que ya tipo, bueno, desde los 10 años que tienes un microscopio, estás recibida hace no sé cuántos años y todavía te sigue sorprendiendo. Sí, es que eso es súper maravilloso de la biología, ¿viste? Nunca terminas de sorprenderte, siempre hay algo nuevo, algo interesante que enterarse, que ver, que no sé. La verdad que siempre he visto que dicen que ser científico es como ser un... Y para muchas cosas la verdad que es así, es como que mantenés esa capacidad de sorprenderte que tenemos cuando somos más niños, sobre todo, ¿no? Como que Sí, te permite eso, no sé. sí, es verdad, es verdad. Bueno, y entonces al final cumpliste lo que predijeron tus padres, sos una bichóloga. ¿En qué estás orientada? ¿Cuál fue la orientación que hiciste? Mira, en mi carrera hice orientación en fisiología, que, bueno, es cómo funcionan los distintos sistemas, los organismos, ¿no? Fisiología animal. Pero además hice esa orientación porque era la que me permitía meter más materias de distintos tipos que me gustaban más, ¿no? Y entonces agarré todas las que tenían que ver con los bichos, con los artrópodos y todas las que podía hacer, las incluí en mi orientación, porque como que creo que el centro de todo lo que me gustaría hacer y que hago y que hice en biología es alrededor de los bichos, ¿no? Nada, esos organismos que son como en general marginados y no sé, la verdad que siempre mi idea fue esa, ¿no? Orientarme a ese grupo y así es como hice todas las materias que me permitía la facultad que tenían que ver con insectos, con artrópodos, con lo que sea, las fui haciendo y bueno, mi orientación fue como medio de esa, fisiología y artrópodos lo que podía, ¿no? Como formalmente se llama fisiología animal, digamos, pero mi idea de orientación siempre fue esa. Y después en biología mucho tiene que ver en lo que trabajás, ¿no? Eso es lo que en realidad te va dando la experiencia. Y yo hice tesina de licenciatura para recibirme y la hice en arañas,
acá es el suspenso donde siempre la gente pone caras raras. Vos claramente no, porque ya lo sabías, pero acá es la parte donde la gente pone caras raras. Y bueno, hice mi tesis en arañas, en lo que se llama taxonomía y sistemática, que tiene que ver con la evolución y cómo se relacionan las distintas especies entre sí evolutivamente, digamos, ¿no? Y ahí en la taxonomía es donde vos describís a las especies, buscas por qué son diferentes a las demás, ¿no? Son taxonomías sistemáticas, son muy relacionadas entre sí. Y bueno, actualmente mi doctorado lo estoy haciendo en ecología evolutiva, o sea, pasé por varias cosas y bueno, la ecología evolutiva es ver ciertas características ecológicas, si, cómo pueden llegar a cambiar en el tiempo, ¿no? Evolutivamente, cómo se relacionan las cuestiones ecológicas con la cuestión evolutiva de los bichos, ¿no? Así que pasé por varias cosas, pero siempre en los bichos ahí metidos. Mi tesina fue en arañas y ahora no son arañas, pero son unos escarabajos estercoleros, que son los que hacen las pelotitas. Bueno, eso. Así que siempre en bichos. Creo que cuando yo tuve que buscar en qué trabajar, bueno, para mi tesina yo ya estaba trabajando en un lugar en aracnología, pero en aracnología, en la colección de aracnología del Museo de Ciencias Naturales, ya estaba ahí. Entonces, bueno, ya que estaba ahí voluntariando, hice mi tesis ahí. Pero después para buscar mi trabajo de doctorado, creo que principalmente lo que buscaba era eso, ¿no? Que fuera en artrópodos, que es al final lo que más me gusta, y después, obviamente, de las distintas ramas que hay en la biología, que son muchísimas, muchísimas. Bueno, vos querías hacer una que nada que ver con la que yo estoy contando, ¿no? Que era por ahí por neuro, ¿no? Por ahí. Sí. Claro, entonces, nada, es como que dentro de todo lo que se puede hacer en biología, yo buscaba que siempre fuera con artrópodos, con bichitos, que es lo que finalmente más me interesa, ¿no? Claro, claro, sí, que lo bueno también de la carrera es que te da dentro de cada orientación un montón de materias, de posibilidades para elegir y armar vos en base a lo que querés orientarte. Entonces ahí vos ibas eligiendo todo lo que tuviera que ver con bichitos. Tal cual así, tal cual. Dentro de fisiología metí fisiología de insectos, metí comportamiento, metí otra que era desarrollo y diferenciación, que también es que era con mosca, que es un bichito. Entonces, todas las que podía meter ahí con bichos las metía. Claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho, tenemos unas cuantas anécdotas. Nosotras trabajamos juntas en un momento y en la oficina a veces por ahí aparecía ¿qué era? ¿Un alacrán? Sí, sí. Sí, apareció un alacrán, toda la oficina entraba en pánico y Marianita iba ahí con un frasco de vidrio, con algodón y no sé qué más, lo agarraba, lo guardaba. Era la salvadora de los alacranes y arañitas en la oficina. Sí, totalmente. Me pasa en todos los ambientes de los que voy, siempre termino de algún modo asociada que hay un bicho llamado Mariana, sí, siempre. Hablando de alacranes, tengo uno por acá. A ver. No sé ni de dónde lo saqué. Al revés. Ay, sí, 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 sí. No me acuerdo ni. ¿Hace mucho lo tenés? Sí, pero no sé dónde salió. No me acuerdo, porque el de la OFI lo tengo en otro lado, lo tengo en otro frasquito. No es este. Pero ese no sé dónde salió. No sabía que te lo había llevado de la oficina. Lo tengo, lo tengo allá en otra habitación, en alcohol. ¿Qué salida laboral tiene la carrera? Uf, eso depende mucho en qué te orientes, ¿no? Porque en biología podés ser biólogo molecular, como que hay biólogos en todas partes, ¿no? Hay biólogos que trabajan con médicos, hay biólogos que trabajan con cosas ambientales, que en general son las áreas que tienen más salida, por ejemplo, en el Estado, porque el Estado o cosas así hacen como mediciones de, no sé, por ejemplo, están viendo si hacen un área protegida o no, entonces se hacen un montón de relevamientos de cosas de ese área para ver si efectivamente tiene sentido proteger eso o no, entonces hay biólogos metidos ahí, hay biólogos haciendo informes ambientales, hay biólogos, como te decía, con médicos, hay biólogos en, no sé, en fertilidad, por ejemplo,
esos son los biólogos que se orientan más a cuestiones humanas, ¿no? Después tenés ecólogos, que suelen ser la gente más de campo, que va al campo y hace estudios de ecología, de cómo afecta el ambiente, de cómo se relacionan las especies entre sí. Por eso depende mucho en qué te orientes, y también va a depender la salida laboral que tengas, ¿no? Si sos un biólogo, no sé, más molecular, por ejemplo, probablemente tengas más salida también en, no sé, farmacéuticas, ponele. Hay biólogos que están orientados en bioinformática y trabajan en otras cosas más de computación, ¿viste? Entonces depende mucho en qué te orientes. La carrera en general en la UBA está orientada a investigación, y para investigación en este país es a través de CONICET, que es el organismo del Estado que te financia tu investigación, ¿no? Si tu idea es investigar, más allá del área, siempre en general la salida va por ahí, ¿no? Que te financie CONICET con una beca de, bueno, doctorado, postdoctorado, lo que sea, y así puedes desarrollar tu investigación, ¿no? Investigación en otras áreas no es tan fácil, digamos, no hay áreas como privadas de investigación en general, ¿no? Entonces, nada, lo que vayas a trabajar depende mucho en lo que te orientes. Puedes trabajar más con humanos, más con, no sé, conservación también, en cosas ambientales. Hay biólogos trabajando, no sé, en estudios de suelo, por ejemplo, de estudios de agua, de calidad de agua, ¿no? Entonces depende de lo que te orientes, es el área laboral donde vas a poder acceder, ¿no? Sí. Con mi orientación, que es fisiología, y bueno, todo esto que te conté, es como un poco más difícil encontrar una salida laboral que sea por fuera de la investigación, ¿no? Más allá de que mi idea siempre fue hacer investigación, pero bueno, es un poco más difícil encontrar otra salida que no sea la investigación. También hay muchos, la biología está muy asociada a cuestiones de docencia. Yo conozco un montón de colegas que son docentes o empiezan haciendo biología y terminan siendo docentes, porque en la UBA vos puedes hacer cierta cantidad de materias y después puedes decidir seguir por el profesorado o seguir por la licenciatura o hacer las dos, ¿no? Claro. Pero ocurre mucho que hay muchos biólogos que están estudiando y deciden que al final, no sé, les sirve más ser profesor o les gusta más ser profesor que biólogo, investigador o lo que sea, entonces, y van por ese lado, ¿no? Conozco varias personas que han hecho eso al final. Eso es algo que está siempre muy asociado a la biología también, la docencia. Vos hace un rato mencionaste que estás ahora en el CONICET, ya vamos a ir a eso, pero primero, vos también trabajaste en un museo antes. Claro, para hacer mi tesis de licenciatura, yo trabajé en la división de aracnología, en realidad no para hacer mi tesis, yo arranqué en algún punto en la carrera como para ver, no sé, empezar a hacer algo, como para ver cómo eran las cosas en algún laboratorio. Creo que estaba por la mitad de la carrera, todavía no había empezado ni el ciclo superior, y bueno, lo loco de mi caso también es que mi hermana mayor también es bióloga, no sé si eso lo sabías, bueno. Sí. Y ella en ese momento estaba trabajando en el museo, también voluntariando, pero en otra área, ¿no? Ella es como la bióloga vertebrada de la casa y yo soy la bióloga invertebrada, ¿no? Entonces ella estaba trabajando en mamíferos. Y me dijo, che, ¿por qué no te fijás? Escribí esta división, escribí esta otra, capaz que hay algo que les interese, que vos puedas colaborar, como para ir viendo, ¿no? Y me pasó los contactos de la colección de aracnología y la colección de entomología, que la entomología es de insectos, ¿no? Y aracnología es de arácnidos, arañas, alacranes. Pues. Y bueno, escribí a las dos y como que al final terminé decidiéndome por aracnología, porque no sé, creo que en el momento me convenció más lo que me comentaban o me respondieron antes, no recuerdo. Así que terminé trabajando en arañas, voluntariando ahí. El museo al que me refiero es el que está en el Parque Centenario. No sé si lo conoces, si fuiste, seguramente sí. Sí, sí, sí. Bueno, de ese museo, en realidad, lo que está expuesto, lo que está en exposición, es muy poquito en comparación a todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque el Museo de Ciencias Naturales alberga colecciones de distintos tipos, por ejemplo, tenés la de etnología, de entomología, y las colecciones son lugares donde físicos, donde se van guardando todos los bichos que se colectan a lo largo del tiempo,
y de despacio, ¿no? Entonces se van guardando ahí para que queden en la posteridad. Entonces, bueno, yo caí en la colección de aracnología, que como te contaba, son arañas, alacranes, bueno, todos esos, ¿no? Así que bueno, empecé a voluntariar ahí, empecé sacando fotos con unas lupas que quieren, ayudando a algún investigador que necesitaba algo, a otro, y bueno, y al final naturalmente llegué al final de mi carrera y yo había siempre querido como hacer un trabajito de investigación para recibirme, porque ahora es obligatoria la tesis, pero cuando yo estaba por recibirme no era obligatoria, vos podías elegir hacer tesis o hacer una materia más. Ajá. Y a mí me gustaba la idea de tesis, así que bueno, hablé con Martín Ramírez, que es ahora actualmente es el vicedirector del museo, en su momento era el curador de, bueno, nada, tiene muchos cargos, pero bueno, era el que me guiaba, ¿no? Y hablé con él para ver algún tema de tesis, y bueno, finalmente sí, dentro de lo que se estaba haciendo en ese momento, en donde yo más había colaborado, eran unos estudios genéticos que bueno, obviamente los hice en un grupito de arañas en particular, que es en la que se especializa mi director de ese momento, Martín. Así que bueno, ahí hice mi tesina de literatura y me recibí haciendo un trabajo ahí en esta división. Ah, mira. Hice pasantías, ¿no? También hice pasantías en las colecciones, digitalizando datos. En el medio también hice eso, ¿no? Pero bueno, nada más. Claro. Parte del trabajo fue voluntariado que fui a hacer. Y ahora, tu trabajo en el CONICET, ¿en qué se está basando? Mi trabajo con ICET, te decía, es ecología evolutiva, en particular de escarabajos estercoleros, que son los que ruedan las pelotitas de bosta, y son unos bichitos muy importantes en la naturaleza y también para los sectores ganaderos, porque estos bichitos, ya sea que estén en un bosque, en un ambiente natural, o en los potreros donde tienen el ganado, en su ciclo de vida, estas pelotitas de excremento que van llevando, las usan para alimentarse y para poner sus huevitos. Entonces son muy importantes en el ciclado de nutrientes, en el aireado del suelo, por ejemplo, también en la incidencia de los parásitos y esas cosas, ¿no? Hacen como mucho servicio ecológico que se dice. La idea es ver qué diferencias hay entre las poblaciones de estos escarabajos que viven en su ambiente natural, en los bosques, y qué pasa con los que están en los potreros, ¿no? Porque evidentemente los potreros que es donde está el ganado. Y evidentemente las condiciones ambientales de un potrero son distintas que las del bosque, porque en el bosque hay, por ejemplo, menos temperatura promedio al día, tenés más cobertura vegetal, entonces el calor no es tanto, hace mucho más calor en los potreros, ¿no? Entonces, bueno, agarramos una especie de estercolero y la idea es ver qué diferencia hay entre los que viven en la selva y los que viven en los potreros. Básicamente es eso. En una ventana de 30 años que nos permite ver esas diferencias, ¿no? Porque en estas cuestiones evolutivas, en general, los tiempos son mucho más largos, pero hay algunos casos que ves cosas en menos tiempos, ¿no? Entonces, dentro de una ventana de 30 años más o menos, queremos ver si aparecieron estas diferencias entre los que viven en el bosque y los que viven en el potrero. Eso es básicamente mi trabajo de doctorado. ¿Y cómo hacen para como ver en esos 30 años? Porque ustedes no van a estar 30 años investigando, ¿o sí? Claro, los 30 años son para asegurarte de que puedas ver algo, ¿no? Pero no es que tenemos bichos de ese entonces y vamos a compararlos con los de ahora, sino que en esa ventana de tiempo vos esperás que los bichos que viven en el potrero hayan acumulado diferencias con respecto a los bichos que viven en la selva, ¿no? Claro. O sea, te tenés que cerciorar, digamos, de que el potrero existe hace 30 años, ¿es así? Claro, sí, exacto, claro. Vamos a seleccionar potreros que sabemos que están hace aproximadamente 30 años funcionando como tal, sí. Está bien, perfecto, sí. ¿Y vos ahora estás haciendo todo este trabajo desde tu casa? Sí, yo empecé mi doctorado exactamente al mismo momento que empezó la pandemia, así que sí, hacemos lo que podemos, estuvimos, bueno, viendo, arreglando como podíamos. Siempre igual al principio cuando empezás un doctorado, sobre todo yo que empecé con un tema re nuevo, porque yo
mis antecedentes no tenían nada que ver con el ser coleros, así que siempre hay un momento en el que lees mucha bibliografía para estar al tanto de todas las cosas que pasan, para enterarte muy bien cómo es tu modelo de estudio, y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre se hace, independientemente de pandemia o no, así que bueno, me estuve mucho ocupando de eso. También tengo que poner a punto un montón de cosas que tengo que hacer en el laboratorio, que como no hay nadie trabajando en eso antes que yo, lo tengo que poner a punto yo, tengo que arrancar yo, ¿no? Que parece que no, pero es mucho trabajo. Y ahora, bueno, este año logramos que me manden bichos desde Iguazú, porque la idea es que yo voy a ir a colectar bichos allá, a Iguazú. Claro, no dije, estos bichos están en zonas más bien neotropicales, ¿no? Del norte, bueno, de Misiones, por ese lado, ¿no? Y la idea era ir a colectar bichos allá, ¿no? A las selvas y potreros de allá. Pero evidentemente con todo esto no se pudo, así que bueno, ellos por su lado pudieron hacer un muestreo que es un poco diferente a lo que tiene que ver con mi doctorado, pero igual incluye estos bichitos de mi doctorado. Entonces me mandaron muchos bichos para que yo pueda empezar a poner a punto cosas que tengo que hacer después con los que yo colecte. Entonces, sí, armé como un setup acá, que lo tengo acá al lado para sacar fotos, que es una de las cosas que tengo que hacer, porque después con esas fotos se hacen unas mediciones y qué sé yo. Entonces, bueno, logramos armar eso acá, lograr armar eso acá en mi casa, para, bueno, ir haciendo algo y ir haciendo algo, trabajando, ¿no? Y esto me sirve a mí para cuando yo vaya a buscar mis bichos, ya lo tengo reaceitado y no voy a perder el tiempo en hacer esto. Que eran cosas que también lo íbamos a hacer, si no hubiera habido pandemia, lo tenía que hacer, ¿no? Fue un poco diferente porque, bueno, nada, lo tuve que armar en mi casa y no tengo el equipo del laboratorio y todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, más o menos te vas arreglando, nos fuimos arreglando y bueno. ¿Y tenés un estimativo de cuándo vas a poder ir a Iguazú o está todo muy que no se sabe? Sí, esperamos ahora, bueno, viste que hubo mucha gente en realidad que ya estuvo viajando de vacaciones y todo eso, ¿no? El problema también es, obviamente, porque yo tengo que ir al campo, tengo que ir con otra persona que maneja la camioneta y esas cosas, y obviamente los protocolos son un poco distintos a una situación normal, y también ir al laboratorio, también los protocolos son distintos. De hecho, desde que empezó todo, al laboratorio de acá de Buenos Aires fui 2 veces nada más en todo ese tiempo, por estas cuestiones de restricciones, pero la idea es ir a colectar ahora en octubre. Ah, bueno. Sí, que ya por ahí yo ya tenga las 2 dosis de la vacuna, ¿viste? Y ya sea un poco más fácil. Y allá por ahí también estén un poco más flexibles los protocolos, y además hay un tramiterío en el medio que hay que hacer para que yo efectivamente tenga el permiso para estar ahí y para ir a colectar, ¿no? Así que entre medio del tramiterío y todo, esperamos que por ahí por octubre pueda viajar. Bueno, te voy a mostrar lo poquito que tengo armado acá. Se me cae el DNI con los VHS ahí, ¿eh? Son de mi viejo igual, para mi defensa. Son de mi viejo, no son míos. Sí. Bueno, vamos a girar esto y dale, a ver el setup de laboratorio. Oh, por Dios, esto es un caos, disculpen, pero bueno, hay muchas cosas arriba de la mesa que voy necesitando. A ver. Acá está el bichito con el que trabajo, la especie. Ahora les voy a mostrar desde la lupa si se ve. Ay, sí, no me muero. Ahí está el bichito. Es un Hoster colera. A ver si podemos sacarles alguno de estos tachos. Estos son los tachitos, cada uno de estos tachos es un sitio de muestreo, ¿no? Entonces acá están todos los bichos que juntaron por lugar. Claro. Lo que quiero ver es si les consigo sacar unos que son unos bichos espectaculares, lindísimos. ¿Qué es el líquido? ¿En qué están puestos? Es alcohol 70. ¿Viste que en tu videito de ADN... Ah, que tengo mi ADN de la facultad. Ahora te lo voy a mostrar. Sí. Para que vean que es verdad. Porque mi ADN tiene muchos más años que tuyo. Sí. ¿Cuántos años tiene tu ADN? Eso es de IBMC, que es una de las primeras materias que se hacen en la facu. Uy, se me cayó. Y
Yo creo que IBMC la hice, a ver, el CBC lo hice en 2005, en el 2006, ponele. Así que un montón. Sí, tremendo. A ver, acá hay un bichito. Es todo tornasolado, a ver si puedo apuntar mejor la... Sí. El que mostraste era rojo, este es negro, ¿no? Ah, no, no es negro. Este es verde, azul, es todo tornasolado. Es buenísimo. Esta no es la especie con la que yo voy a trabajar. La especie con la que yo voy a trabajar es esa, la que les mostré en la lupa. Ahí hay otro. Pero este también es otro escarabajo estercolero. Es hermosísimo. ¿Y por qué son distintos? ¿Es por el ambiente o...? No, esta es otra especie. Mi especie es Canton quinquemaculatus, que es esa. Esta especie, la misma de la lupa también. Sí. Y este me parece que se llama Crofanaeus o algo así, no me acuerdo. Ok. Son muy complicados los nombres. Y no me lo sé. Así que ese es otro estercolero, es otra especie, digamos. Y si bien en alimentación se parecen, bueno, justo estos en alimentación no se parecen. O sea, los dos hacen pelotitas, ¿no? Los dos hacen pelotitas, pero mi especie, que es esta, hace pelotitas de tejido muerto, digamos, son necrófagos, que se llama, y ese otro que les mostré, el que es así como tornasolado, hace pelotitas de, ese sí, de excremento. Entonces ya de por sí ahí se hacen, son diferentes, ¿no? Bueno, y nada, yo lo que hago es agarrar de esos tachitos, separo mi especie, la pongo acá para determinar si son machos o hembras. Por ahí hay otro que también estaba procesando. Les pongo un código, les pongo etiquetas. Acá hay unos que ya tienen etiquetas. Sí. La etiqueta tiene la información de dónde los colectaron, qué especie es, si es macho, si es hembra. Tienen un código que yo les pongo para después poder asociar la foto con el bicho, ¿no? Y después los pongo acá y le saco fotos con la cámara, a ver si se ve algo. Voy a sacar una fotito. Sí. Y le saco foto de distintos ángulos, los 4 ángulos. Sí. Y después con eso con las fotos voy a poner estos puntos. Y con eso me da información de ¿cómo se llama? De conformación, que es, tiene que ver con la forma. Okay. A ver si la forma entre los que viven en el potrero y los que viven en la selva son distintos. Claro. Esa es la idea, básicamente. Está bien. Y bueno, esto es con lo que estoy trabajando ahora, con lo que estoy trabajando hoy. ¿Y cuál es la diferencia entre el macho y hembra? ¿Cómo te das cuenta? Uy, en estos bichitos no es tan fácil. Hola. En estos bichitos no es tan fácil, pero tienen en el primer par de patas, tienen como, no es espinas, es como una proyección chiquitita que le sale en la pata, en la primer par de patas. Estos bichitos como hacen pelotitas, usan la cabeza para armar la pelotita y para llevarla, y el primer par de patas, bueno, el tercer par de patas también. Pero básicamente la cabeza y el primer par de patas lo usan para armar la pelotita y llevarla, ¿no? Entonces, en esas patas tienen muchas proyecciones, tienen como a ver si se ven en la lupa, que es más fácil. Qué complicado. No sé si alguna vez probaste hacer esto en las lupas. Sí, lo probé, es muy jodido. Es muy complicado. Ahí va. Bueno, ahí ven va, que ahí el primer par de patas tiene como muchos piquitos. Sí. ¿No? Eso le permite armar la pelotita de lo que es, en este caso de estos comen carroña, así que arman de carroña la pelotita. Eso, hay una de esas que tiene una forma distinta cuando son machos o cuando son hembras. Ok. Entonces eso me permite identificarlos. Y también el último segmento del abdomen. Este es un macho. Wow. Ven que tiene 4 cosas que salen. La primera, en los machos es truncada, como ahí, o sea, no tiene puntita.
está como Sí. Roma, ¿no? En las hembras es como una formita más larguita, no termina de esa manera. Y Ah, después, el último segmento del abdomen, que es ese que se ve ahí, sí. en que se ve como una cosa, un triángulo y después un segmento, y en los machos tiene esa forma como que la parte de atrás no es recta, sino que hace una ondita, ¿no? Pero bueno, nada, se diferencian en ese segmento. Está En las bien. hembras es como más recto todo. Y Claro. así los diferencio. En ese verde que te mostré Sí. antes, es más fácil, porque en esos los machos tienen cuernos Ah, y las hembras no. Entonces, en estos es más fácil, pero en estos, justo en la especie en la que yo trabajo, no es tan fácil. Claro. Después estos bichos, con los que yo colecte, en, al principio de mi trabajo los voy a tener vivos, porque necesito que se críen, entonces los voy a tener ahí en tachitos, y en cada tachito una pareja, y bueno, para que se reproduzcan. Qué copado. ¿Y estos que tenés vos ahora, tipo, fallecieron por causas naturales? Claro que no, claro que no. Lo que se hace es poner trampas ujú. yo por ejemplo pondría trampas en los bosques y en los potreros. Son como, haces un pozo, pones un tacho, como si fuera un vasito de plástico descartable, pero más grande, Ujú. los pones ahí y les pones cebo. En mi caso, como son necrófagos, les pones pollo en descomposición, entonces se Ah, sienten atraídos por el cebo y caen. Yo, como los voy a colectar vivos porque los necesito criar, nada, van a ir cayendo. Creo que les ponemos como un colchoncito de hojas para que no se lastimen cuando caigan, para que no se mueran. Y bueno, después eso me lo llevo al laboratorio y trabajo con eso, ¿no? Pero los que necesitan colectas de bichos muertos como estas que tengo acá, en el fondo se pone, creo que es una mezcla de agua con un detergente específico, que ahora no sé qué es, o no sé si es detergente común, creo que no, pero es como un detergente, y ujú. bueno, se caen ahí y se mueren ahí. Está bien. Claro, También claro. se les pone cebo y eso, pero en ese caso se mueren. Muy linda la visita por el laboratorio. El mini laboratorio. Sí, la idea era también en algún momento tener bichos vivos acá, pero bueno, al final nunca pude, o sea, los bichos los puedes conectar en cierto momento en el año y no pudimos lograr, viste, coordinar la colecta Ah, con mandármelos y encima tenía que ser algo rápido porque son bichos vivos y eso, viste. Entonces no logramos coordinar para que me los manden vivos, pero la idea también era tener bichos vivos acá claro. en algún Y lado, pero bueno. Claro, y ahora vos tenés dos gatas. ¿Ellas no entran en esta habitación? No, porque vine a esta habitación estratégicamente para evitar eso, porque yo vivo como en una casa que está en la casa de atrás de mis viejos, ¿no? Y mis gatos están como en lo que sería mi habitación, mi casa, perdón, que está, yo se le señalo ahí abajo porque está ahí abajo. Ahora estoy en como en la parte de arriba de un quincho de lo de mis viejos, el quincho está acá abajo, y acá está esta habitación que no se usa mucho, entonces antes sí se usaba porque antes, bueno, cuando estaban mis hermanos y qué sé yo, acá este lugar lo usaba mi hermano como habitación, ¿no? Pero bueno, él se mudó y quedó esta habitación que no se usaba mucho y nada, para mí fue ideal porque obviamente mis gatas, te imaginas que hay cosas que se mueven, que les da curiosidad y qué sé yo, al piso, nada, ¿no? sí, Bueno, vos sí, tenés tal un gato, cual. así que te imaginas lo que podría ser eso, así que nada, Sí, sí, sí. che, aparte mi gata menor, o sea, es terrible, tiene una energía espectacular y a veces se pone a correr por toda la casa, rebota por las paredes, o sea, literal, literal rebota por las paredes y ya me veía los trípodes, la lupa, todo en el piso, Sí, sí. así que Sí, fue sí, sí. ideal, bueno, poder usar este lugarcito para poner estas cosas. Claro, claro, sí, 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 tal cual. Además, por ahí ponele que no se pone a saltar por todos lados, pero son tan curiosos que se acercan y oliendo y todo y por ahí te tiran algo. Sí, 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 tal cual. O los pelos, las muestras llenas de pelos.
Ay, sí, no, qué horror. Menos mal que tenés esa habitación. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, viste, te vas adaptando con todo lo que estuvo pasando, la verdad que bueno. Sí, También las carreras de investigación es mucho creatividad, así que bueno, sí, son sí. estas cosas que de algún modo tenés que encontrarle la vuelta. Tal cual, tal cual. ¿Y hay algún sueño laboral que tengas vos? O sea, me refiero a o trabajar en algún lugar o tener un descubrimiento en tu trabajo. Por ejemplo, descubrir una nueva especie de algún animal o algo. Mira, te cuento que en realidad encontrar especies nuevas no es tan poco común. A lo mejor es poco común en bichos más grandes, como, no Claro. sé, mamíferos o aves. No, en aves tampoco, se encuentran bastantes especies nuevas. Pero de hecho yo, trabajando en arañas, describí una especie nueva de araña y se ve muchísimo eso. Y sobre todo en artrópodos, que es un grupo tan grande y tan diverso, es súper común que haya especies nuevas. Y incluso hay una especie de araña que la describí yo para mi tesis de licenciatura Sí, y se la dediqué a mis viejos. Así que si vos entras al catálogo hoy en día de arañas y buscas esa especie, estoy ahí yo citada porque soy la que bueno, con mi director, ¿no? Pero bueno. sí. Eh, Así que como que eso ya lo hice, ¡Qué que era locura! No algo que sabía eso. ¿Y vos le pones un nombre a esa araña? Sí, viste que las especies tienen dos nombres. El primero es el género y el segundo es el epíteto, que es el Ujú. particular de esa especie, ¿no? Entonces, vos usualmente podés poner el segundo nombre porque el primero ya es de un género que ya puso otro, ¿no? O sea, si tu Ujú. especie está dentro de un género que ya se conoce, ese nombre, el primero, no lo puedes poner. Pero el segundo, si es una especie que describiste vos, sí, se lo podés poner vos. Y de hecho, o sea, cuando citan esa especie por alguna razón en otro trabajo, siempre ponen quién es el autor, así que si Claro. querés ahí también. ¡Qué locura eso! ¿Y cómo se llama la araña? Es muy gracioso esto porque yo se la dediqué a mis viejos y mi vieja odia las arañas, odia los bichos. Entonces como que está bueno, pero no, para ellos, ¿no? Lo que importa es el gesto. Que claro, bueno, y fue re gracioso, ¿no? Pues le dije, che, les dediqué esta especie. Y está bueno porque cuando vos publicás, siempre tenés que decir de dónde sale ese nombre Mm, y ahí se explica, ¿no? Que yo se lo puse por mi viejo. Y la especie se llama Coptoprepes laudani. Laudani porque mi mamá es Laura, mi papá es Daniel. claro. No daba poner los apellidos porque es Rautobombo, ¿no? Se ponía Vale. así que no daba, pero le puse por sus nombres. Así que es Laudani, todo junto. Así es ¡Qué la especie. locura! ¿Y vos cómo encontraste esa araña? En realidad no la encontré yo. Es una araña que mi director ya sabía que era una especie nueva, porque obviamente cuando vos trabajás con un grupo, sabes muchísimo de ese grupo en el que trabajás, particularmente además en el trabajo que él hace, y él ya sabía que era algo nuevo, era algo que si vos ibas a la bibliografía y comparabas con las especies que ya estaban descritas, no cuadraba con ninguna. Así que sabía que era algo nuevo. Claro. Y me la dio sabiendo eso, yo en mi trabajo de tesis hice otras cosas además de eso, ¿no? Tenía otra especie, otro bichito que parecía nuevo, que al final no, era algo que ya estaba descrito. A veces también es complicado saber eso, porque sobre todo con las especies que son muy viejas, ponele ahí, no sé. El otro día me tocó leer un paper por mis escarabajos, que era tan viejo que estaba en alemán, latín, ese paper, o sea, tremendo para leer eso. Parecía que estaba invocando algo. Así que bueno, nada, volviendo a tu pregunta, era un bicho que mi director ya sabía que era una especie nueva, y yo, bueno, la agarré y la describís, ¿no? Decís, bueno, ¿qué tiene esta especie que no tienen todas las demás, que ya están hechas? Haces dibujos, sacas fotos, y bueno, fundamentás, obviamente, porque es una especie nueva, y bueno, pones todas las características y la publicas. Él ya sabía que era una especie nueva. Claro. ¡Qué locura eso! Son animales tan diversos que siempre hay algo nuevo, y siempre hay algo más. Y depende que estudies, a lo mejor no hay
mucha gente que trabaja en eso, entonces también depende de cuánta gente esté trabajando en eso. Si es un grupo que es hiper estudiado, que lo trabajó mucha gente, que mucha gente lo revisó, lo miró las especies, probablemente sea más difícil encontrar una especie nueva, pero si no, en general es usual, digamos. Al menos en estos grupos, como te digo, de insectos, arácnidos, es más común, digamos. Claro, claro, claro. Bueno, entonces descubrió una nueva especie, checked, Sí. ya lo tildamos. ¿Tenés algún sueño? Cuando yo empecé la carrera, viste que uno se arma un plan mental y dice, yo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, ¿no? Después no salen nunca como uno los planea, pero una de las ideas que yo tenía en su momento era hacer el doctorado acá en Argentina y el postdoctorado, que son de 2 años o 3 usualmente, hacerlo afuera, ponele, no sé, en otro país, ¿no? Ponele Europa. Así que eso me gustaría, es un desafío tremendo, pero me coparía con experiencia y estaría buenísimo, ¿no? Sí. Pero bueno, es a la vez algo que me re gustaría y un desafío espectacular. Así que como hacerlo eso, y después otra cosa que me fue surgiendo a medida que me fui desarrollando fue la cuestión de divulgación, ¿no? A mí la docencia es una cosa que no me llama tanto, pero a lo mejor la divulgación científica sí, me interesa mucho, me gusta. Cuando yo estaba todavía trabajando en aracnología, viste en la facu que se hace en la semana de biología o lo que sea, se hace la Sí. semana de biología y la semana de la Tierra. Bueno, en la semana de la biología con mis colegas de aracnología poníamos ¿cómo se llama? Un Un stand. stand. Y eso, gracias. Y mostrábamos lo que hacíamos, teníamos bichos vivos ahí, entonces en la aracnología siempre la gente le interesa mucho y más si tenés bichos vivos ahí, porque obviamente hay muchas cuestiones de estos bichos son peligrosos, estos no, entonces era algo que el stand se llenaba de gente y bueno, estábamos ahí contándole a la gente cosas sobre estos grupos que hacíamos, si eran peligrosos, si no eran peligrosos, con los bichos ahí. Y ahí fue como que empecé a descubrir que me gustaba hacer eso, ¿no? Y después también lo hicimos en la noche de los museos, ese mismo stand. Y nada, me di cuenta de eso, que a lo mejor la docencia no me gusta tanto, pero la divulgación sí, me gusta mucho. Y también me gustaría como dedicarme a algo de eso en algún momento. De hecho, estuve chusmeando una especialización que hay en la facu que es de eso. Y pregunté y todo, es incompatible con el doctorado porque es mucha dedicación, pero eso también me gustaría hacerlo en algún momento. ¿De qué manera? No lo sé, pero es algo que me gustaría hacer también, trabajar en divulgación científica. Es que está muy bueno eso, parece, suena muy copado. Sí, 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 sí. Además, no sé, también yo lo siento como, sobre todo en esta pandemia me pasó que cuando vos tenés conocimiento sobre algo, también es como una obligación cuando una obligación y algo que está bueno hacer, que cuando alguien viene a preguntarte algo, que a lo mejor vos tenés alguna idea más porque estuviste estudiando eso, como poder transmitírselo a la gente, ¿no? Y me di cuenta que en general las personas que no están en este ambiente se sienten como muy lejanas a la ciencia, ¿no? Y a qué es esto de la ciencia, y piensan no, es como que para mí es nuestro trabajo como científicos también saber transmitirle eso, porque al final vos haces ciencia y lo haces para el progreso, ¿no? Para el progreso de la sociedad, para el progreso de la humanidad, o como quieras llamarlo, suena muy poético así, pero al final está bueno poder acercarle a las personas todo esto, ¿no? Que si no queda como algo que los científicos hacen y parece como algo re sectario, no sé, ¿no? Como específico para nosotros, y en realidad no es así, en realidad creo que también es nuestra responsabilidad poder acercarle todo esto a. Claro, que no sientan que es algo externo para ellos, que es algo lejano. Claro, claro, sí, 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 como sí. que me di cuenta que hace falta también eso, ¿no? Como acercar un poco a la ciencia a la gente que le interesa, que quiera saber del tema. Así que Claro. eso también me gustaría hacer en algún momento. Claro, sí, y quiero aprovechar ahora tus palabras para contar que yo cuando hice la transición de letras a biología, en verdad cuando decidí pasarme a biología,
Marianita me ayudó un montón. Nos pasamos horas frente a la pantalla, ella mostrándome todas las materias que podía hacer, cómo podía armar mi orientación en neurociencias. Después también nos hemos pasado un montón de tiempo mirando videos sobre abejas, cómo bailaban. Sí. Sí, sí. Ay, es que son tan lindas las abejas, es como... Eso también me gustaría en el momento, hacer algo con abejas porque las amo. Bueno, pero al margen, sí, fue re loco, ¿no? Porque nada, yo estaba ahí en ese trabajo por algo circunstancial y de repente nos juntamos y estuvo súper copado. Sí, sí, fue muy loco y estuvo muy bueno tenerte en ese momento ahí al lado, para que me ayudes en el proceso, en el cambio, y después yo estaba como, ay, estoy cursando esta materia, no sabes lo que hicimos, ay. Sí. Ay, sí, que encima nunca perdés como... Yo ahora pienso en las materias que hice y los experimentos y es como, qué copado, ¿entendés? Me re interesa porque es como, me re gustaba, me re copa acordarme de esas cosas. Hacíamos, o sea, es una carrera súper linda, que tiene Sí. sus cosas, ¿no? Claramente física es una de ellas, por ejemplo, pero sí, sí, pero tiene cosas súper lindas y también está re bueno que, Sí. que lo pudimos compartir, la verdad. Sí, Sí, fue lindo. sí. Hoy estuve leyendo algunas cosas como para en internet como para saber qué tipo de preguntas te podía hacer. Y puede ser que en tema arácnidos no solo están las arañas, sino también los alacranes. Sí, exacto, sí. En Arácnidos es un grupo que abarca varios grupitos más pequeños, entre ellos están las arañas, están los escorpiones, hay otros que se llaman solífugos, hay otros que se llaman pseudoescorpiones, que son unas muscularidades así lindísimas. Y bueno, varios grupitos que no son tan conocidos. Por ejemplo, los opiliones también son arácnidos, sí, hay como mucha variedad, sí. Mm. Sí, sí. Bien. Uno por lo general cuando piensa en alacranes o arañas, hay gente a la que le da miedo porque les dan asquito y otro que le tiene más bien miedo al veneno. ¿Es común en los insectos o más bien en los arácnidos tener veneno? Sí, sí. Es bastante común en arañas y en alacranes, por ejemplo, o escorpiones, que es lo mismo. Después, por ejemplo, en los opiliones, que son otro grupito, que son unos bichitos adorables, no tienen veneno, pero en arañas y escorpiones sí. O sea, lo usual, o sea, lo normal, la mayoría tienen todos venenos, sí. Claro. Porque su mecanismo de caza pasa por ahí, ¿no? Porque tienen veneno que paraliza a sus presas y de esa manera pueden ingerirlos después, ¿no? Entonces sí, Claro. en arañas y en escorpiones sí. Pero el tema con eso es que tengan veneno no implica que sean peligrosos. O sea, evidentemente es un veneno que es peligroso para sus presas, ¿no? Pero que no necesariamente para nosotros. Esa es la confusión que siempre surge, ¿no? Que tenga veneno no implica que sea peligroso, son cosas distintas, ¿no? Ok. Siempre nos preguntan, ¿es venenoso? Claro, porque tiene veneno, pero eso no implica que sea peligroso. De hecho, de arañas hay solo 4 géneros que son peligrosos, en Argentina hay solo 3, o sea que no sé cuántos géneros hay hoy en día en total de arañas, son muchísimos, creo que en especies son, no sé, creo que están en 48.000 especies, una cosa así, y de Ok. todas esas hay una minoría que son potencialmente peligrosos para las personas. En Ujú. escorpiones ya no sé tanto los números, pero hay algunos que son peligrosos para nosotros, pero en general no son la mayoría. Al contrario, la mayoría de todas las arañas que vemos y escorpiones no son peligrosos para nosotros, para las Ok. personas. ¿Peligroso te referís internación o... Peligroso, sí. Sí, Yo una cuando me reacción. refiero a peligroso, me refiero a con potencialidad de que te pueda llegar a matar, ¿no? Potencialidad Ok. implica que podría, no necesariamente ocurre. De hecho, en nuestro país hay muy pocos casos de muertes por arañas y en general es porque hay una incomunicación entre los que saben de arañas y los médicos, por ejemplo. Hay médicos que saben reconocer muy bien cuando una picadura es de araña o no, y hay otros que no. Y ha pasado algunos casos que en realidad fue mortal porque no se supo diagnosticar a tiempo, ¿no? Ok. Pero en general
no, los casos no son, tienen que darse cierta sumatoria de circunstancias para que sea mortal, ¿no? Y además hay antiveneno para todas las especies para todas las especies, no, para todos los géneros que son peligrosos en Argentina, hay antiveneno, los produce el Malbrán. Entonces, tenemos esa facilidad también, ¿no? Que podés acceder a los antivenenos también. Claro. El otro día puede ser que haya leído, quiero que me lo confirmes vos, que existe antídoto para todos los venenos de araña, salvo para uno. ¿Puede ser que es la araña del desierto? ¿Puede ser? Habría que ver cuál es la araña del desierto, pero para los 3 que yo te cuento, sí, hay antiveneno. Los 3 que yo te cuento son las loxoceles, que son las arañas de los cuadros, sobre los rincones, las viudas negras, que son las latrodectus, y las foneutrias, que son las arañas de los bananos. Las únicas, las 3 especies, los 3 géneros los encontrás en Argentina. Perdón, hay un cuarto género que es el género Atrax, pero el género Atrax es exclusivamente de Australia, acá no hay. Okay. Incluso allá en Australia están tan acostumbrados a esa araña que no se muere la gente por eso, tienen antisuero y todo. Pero esa está solamente, es más, creo que es solamente de Sydney. Claro, re específica. Sí, muy específica. Acá en Argentina están estos 3 que te conté, para los 3 hay antiveneno, para el escorpión también hay antiveneno, para el escorpión, el género de escorpiones peligrosos hay antiveneno también, para esos 3 hay. La que yo pienso cuando vos decís araña del desierto, hay muchas cosas, hay muchas fake news al respecto de arañas dando vueltas por internet, es espectacular la cantidad de cosas que hay. Voy a aprovechar para hacer un chivo. Sí, yo no tengo redes sociales así donde cuente mi trabajo ni nada, pero sí colaboro con el grupo Reivindicando a las Arañas, con ellos siempre colaboré mucho. Lo lleva un aracnólogo que es marplatense, que es un grosso, y sobre todo la mayor cantidad de información está en Facebook, lo buscan así como Reivindicando las Arañas. En Instagram es ahora donde está por ahí subiendo más contenido, pero la mayor cantidad de información está en el Facebook y está re bueno ese grupo porque en su momento la gente subía fotos de arañas y se las identificábamos, pero después fue tan grande que no pudimos hacerlo más. Pero ahí hay información sobre las peligrosas, las no peligrosas, hay infografías, porque a veces las peligrosas se confunden con otras que no lo son, entonces hay infografías que te explican cuáles son las características de una, características de la otra, es algo muy completo que si ustedes quieren, si vos o la gente que ve este video quiere informarse y buscar información confiable al respecto, puede recurrir perfectamente a ese grupo porque es un grupo completísimo y súper confiable porque lo lleva un aracnólogo que sabe mucho. Así que... y a la pregunta que me habías hecho, sí, está bueno. No me acuerdo de la pregunta que me habías hecho, perdón, me desvié con el chivo y no me acuerdo que me habías preguntado. No, me dijiste que por ahí pensabas que sabías cuál era la araña a la que me refería yo. Ah, la del desierto, sí. Hay una araña del desierto que es se me ocurren 2 cosas. Una que es una araña que en algún momento se pensó que era peligrosa, pero después con trabajos muy recientes se identificó que no. Es una que tiene un color así muy, muy marroncito, claro, y que se entierra en la arena. Esa es la que yo... bueno, esa, sí. Está dentro de una familia donde está una de las peligrosas, pero esa en particular, la araña del desierto, no es peligrosa. Además, vive en el desierto, con lo cual es muy raro que uno se la encuentre. Sería súper raro que estar buscándola. Es más probable que te encuentres loxoceles, por ejemplo. Esa es de los 3 géneros, la que podrías encontrar en tu casa, a lo mejor. No es algo que levantas una piedra y está, pero es la más probable, digamos. Después las otras, la Trodectus, que es la viuda negra, está en más zonas rurales o no tanto en la ciudad. A veces está más cerca de la ciudad dependiendo en qué provincia estés del país, pero en general no es tan común verla cerca de las casas. La Loxosceles sí, porque además vive adentro de las casas. La Trodectus es más como peridomiciliaria, lo que quiere decir que está como alrededor de la casa, pero no adentro. La Loxosceles sí está adentro de las casas. Y Foneutria está solo en el norte, viven en zonas tropicales, que es la araña del banano, por ejemplo, en Misiones hay.
A veces vienen transportadas con, no sé, verduras y surge algún caso aislado acá, pero no viene acá, digamos. Así que de Claro. las que hay en tu casa comúnmente, lo más probable es que no sean peligrosas, que sean de las que no son peligrosas. Es más probable que no sean, que sean. Siempre se recomienda igual no manipularlas, no molestarlas. Si aparece una en tu casa y te molesta, la agarras con un tachito y la llevas afuera, digamos. Claro. Nunca se recomienda manipularlas, pero en general las que te vas a encontrar. Hay otras que no son estas que yo te cuento que son peligrosas, que a lo mejor pueden generar alguna reacción, pero más de la piel, alguna molestia, Claro. digamos, ¿no? Y en ese grupo hay como distintos como rangos, donde puede hacer molestar un poco más o un poco menos, pero en ninguna de esas te va a poner en peligro tu vida. Las otras, esas 3 que te conté, sí tienen la potencialidad de generar más muerte, pero depende dónde te haya picado, si pasó mucho tiempo, si no pasó mucho tiempo, y un montón de cosas, ¿no? Claro. Eh, una cosa que sí por ahí está bueno aclarar es que de los escorpiones, acá en Ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, bueno, en Gran Buenos Aires no estoy segura, pero en Ciudad de Buenos Aires el único escorpión que te vas a encontrar es un escorpión que es peligroso. Acá no hay otro, el único que hay es el que es peligroso, así que si ves un escorpión en la ciudad, como el que apareció en la oficina, por ejemplo, como dice que mostré recién, es potencialmente peligroso, así que bueno, hay que tener cuidado. Ah, está bien. ¿Y qué recomendás hacer si nos encontramos un escorpión? Eh, eh, Obviamente nunca manipularlos, de algún modo, si crees que te picó vivo o muerto, vas al hospital con el bicho y decís, me picó esto, Tipo, lo agarrás en un frasco. sí, vivo o muerto, como sea que esté, lo llevas al hospital. Los antivenenos están en los hospitales, así que siempre es mejor que si vos sabés que te picó un escorpión o una araña, siempre mejor ir a un hospital porque ahí es donde tienen los antivenenos, digamos. No hay en las clínicas privadas. Okay. Y vas con el bicho y decís, me picó esto, y listo. Y después si lo llegas a encontrar porque lo encontraste, nada, también frasquito y lo llevas afuera y ya está. Eso es lo que nosotros recomendamos. Nunca recomendamos matarlos porque sí, porque nada, al final la gente termina matando todo, ¿no? Porque obviamente no conoce y bueno, ante la duda los mata. Pero Claro. siempre se puede hacer eso. No son bichos que son agresivos, no te van a ir a picar. Mi mamá tiene la teoría de que a ella la persiguen. Pero no, chicos, no. Los arañas no te persiguen. Además, si uno lo piensa, como que su veneno lo fabrican ellas. Por ende, son recursos y energía que gasta en algo que no se va a poder consumir, porque a vos no te puede consumir. Entonces, Claro. lo usan en las últimas circunstancias. Siempre se van a querer escapar o te demuestran que no les está gustando lo que está pasando, pero en general, los accidentes que ocurren son porque en general uno ve que está la araña ahí, no sé, de repente agarraste algo y agarraste con araña y todo, y obviamente se defendió, Claro. pero no suele haber realmente casos así. Claro, o sea, a propósito y sin que le hayas molestado no te va a picar. No, no. Y bueno, hoy pues, hicimos unas preguntas en Instagram para que la gente ponga, así que llegó el momento. Oh, por Dios, bueno. Acá una chica pone, tuve una invasión de palomillas, no sé por qué, pero crecieron tanto, pero ya las eliminé. No estoy muy segura que es palomillas. A ver, lo voy a ¿Qué son? googlear. Creo que son una especie de polilla, ¿puede ser? Sí, polillas, tenés razón. ¿Puede ser que haya crecido? ¿Hayan crecido en tamaño? Mira, en tamaño no creo, porque las polillas tienen ¿cómo se dice? Un tipo de desarrollo que es como las mariposas, ¿viste? Las mariposas son huevito, oruga, pupa y adulto. Una vez que llega el adulto, que es el que tiene las alitas, no crece más de tamaño. Así como salió de la pupa, queda y así se mueve. O sea que pudo haber aumentado la cantidad que hay, puede ser. De repente sí. Viste que hubo unos días medio de calor y los insectos y arácnidos en general, los artrópodos en general, prefieren siempre el calor porque con el frío se mueren. Entonces, si en estos días, viste que de repente hubo un calorcito, capaz que pintó y, y se reprodujeron mucho,
pero en tamaño el bicho no, porque así como llegó adulto queda, digamos. Claro. O sea, hay veces que vemos esas polillitas que por ahí se ponen en la pared que son chiquitas. Esas son una especie y después cuando viene el polillón enorme de este tamaño es otra especie. Exacto, sí, sí. Y ella de que dice esto de que las eliminó. ¿Vos hubieras hecho otra cosa si tuvieses como una invasión de polillas? Bueno, es complicado con las invasiones, ¿no? Claramente se entiende porque estás en tu casa y tenés que estar espantando bichos, es un bajón, me imagino. Pero a un cierto punto es aprender a convivir, ¿no? Saber que no están ahí para molestarte ni para hacerte nada, sino que están ahí tal cual como vos, ¿no? Yo que no mato nada en mi casa, a menos no sé, una mosca que agarre mi gata, pero en general no mato porque no hay muchas maneras de hacer nada. Bueno, sí, pongo, no sé, un antimosquito, pero si de repente vino y un mosquito me quiere pegar, me quiere picar, lo mato, porque Claro. además transmiten enfermedades y etcétera, ¿no? Pero en general yo el que aparece en casa no. Habría que ver por qué estaban ahí también, porque a lo mejor es que, no sé, de repente encontré un recurso en la casa que les parecía interesante, que les servía y bueno, nada, les sirvió, pudieron reproducirse o capaz que si uno sabe por qué están ahí, actúas en consecuencia, sacás lo que sea que les esté gustando, ¿no? Y esas Claro. cosas se me ocurre, habría que ver por qué estaban ahí. Pero yo en general no mato nada, yo agarro tachitos y los saco afuera, ¿no? Hay como que aprender a convivir un poco también. Yo tuve hasta hormiguitas en mi cocina que mi vieja las veía y me decía, ¿tenés hormigas en tu cocina? Y yo, sí, madre, ya se en mi cocina. Y no sé, yo las tuve y no se me llenó la casa de hormigas. Estuvieron unas semanas y se fueron. Así como Claro, llegaron, se fueron, qué sé yo, ¿viste? claro. Pero bueno. Me imagino lo chocha que debe haber estado tu madre cuando vivías con ella en la misma casa, bajo el mismo techo. Creo que de a poquito convenciendo igual, la voy convenciendo. Como, por ejemplo, hubo un momento que yo traje una planta que atrae mariposas, ¿no? Atrae las monarcas. Y se la planté acá en su jardín. Y, y bueno, las mariposas tienen este estadio de oruga que obviamente la gente en general no le gusta porque es como un gusanito. A mí me parecen adorables, pero bueno, a la gente en general no le gusta, incluida mi vieja. Entonces, nada, es como que, esos bichos, no sé, viste, pero de repente encuentra una que se cayó de la planta y me dice, encontré esta que se cayó de la planta, ¿qué hago? Entonces Me ahí estoy diciendo yo, muero. bueno, entonces va, la agarra en una hojita y la lleva de vuelta a la planta, y cosas Claro, así. Entonces la estoy claro. convenciendo de a poquito. Me parece muy Con las bien. Sí, arañas sí. no lo he logrado, pero hubo un cumpleaños que me hizo una torta, ¿no? Y la torta tenía una araña, y la hizo ella la araña. Y como para saber cómo era la araña, venía a mi casa a ver un cuadrito que yo tenía, es más, lo tengo acá, venía a ver este cuadrito, yo sin enterarme, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces lo tengo colgado por ahí y mi vieja venía cuando yo no estaba, espiaba al bicho a ver cómo era y se iba para poder hacerme la torta bien, digamos, ¿no? Y así, bueno. Bueno, Así que pero la voy ese, convenciendo de a poquito. Claro, ese, ya creo que el ir a mirar la araña que tenés ahí fue un gran paso. Es un montón, sí, 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 sí. Y en general me pasa que la gente me conoce y yo les hablo de que trabajé en arañas y les cuento un poco y qué sé yo, y después me dicen, ahora cada vez que veo una araña me acuerdo de vos y no las mato. Entonces, bien, Me acuerdo que la gente te decía eso. suele pasar eso, sí. Sí, sí, que está bueno, que está bueno. A veces lo que pasa es que hay mucha desinformación, ¿viste? Y obviamente se entiende que las arañas son algo que tienen esta potencialidad de ser peligrosas o no, y claro, uno no quiere saber nada con esos bichos, ¿no? Pero también es mucho de las películas, de la cultura, que siempre se las condena mucho, y así con todos los bichos, pero en realidad cuando uno empieza a conocer, te das cuenta que nada que ver, ¿viste? Eso pasaba mucho en Reivindicando cuando teníamos estas dinámicas y subíamos mucho, estábamos todo el tiempo hablando con la gente, y mucha gente te decía, uy, qué bueno, me aprendí un montón, ahora ya no las mato, ¿no? Entonces, claro. con los bichos y las arañas en general pasa mucho eso, hay como mucha desinformación, mucha cultura que las condena, pero Sí. cuando empezás a aprender, decís, Sí. bueno. Siento que pasa algo parecido con los tiburones, que es como que
las películas los condenan un montón y por ahí la gente piensa como, bueno, tiene los dientes, puede matarme, pero eso no significa que lo vaya a hacer o que te vaya a atacar. De hecho, los ataques de tiburones son bajísimos. Tal cual, sí, de hecho los matan muchos más, hay muchas más muertes de tiburones en manos de los humanos que al revés. O sea, sí, hay muchas Tal cual. especies. ¿Bicho e insecto es lo mismo? Es una muy buena pregunta. En general, los bichos se asocian con los insectos, pero yo lo uso para todo. Para bichos lo uso para todo lo que a la gente no le gusta mucho, todo como te decía, los bichitos marginados, los animalitos marginados, yo uso para todo eso. Pero en Claro. general, sí, bicho, cuando uno dice bicho, a lo mejor estás pensando en un insecto, sí. Claro, claro. También está la gente que le dice bichito a los animales. Yo hago eso todo el tiempo, o sea, bichito y de repente es un, no sé, jabalí, no sé, 10 kilos, y para mí es un bichito, pero bueno. ¿Los bichos tienen conciencia? ¿Tienen emociones? Qué buena pregunta eso. Es como difícil de estudiar eso, ¿no? Incluso con animales como mamíferos. Es muy difícil probar las emociones o la conciencia de sí mismos en animales. Se hace con algunos, por ejemplo, mamíferos, creo que con delfines. Hace poco leí que lo habían hecho con algún animal, pero no me acuerdo bien cuál era. Bueno, se hacen a veces esos experimentos, pero ya es muy difícil en animales que son más parecidos a nosotros como otros mamíferos. En insectos es todavía más complicado, ¿no? Lo que sí puedo decir es que evidentemente tienen un sistema nervioso como nosotros que les indica cosas, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor emociones, yo diría que no, sobre todo, o sea, en cualquier animal, ¿no? La emoción es como algo muy, muy humano en realidad. En animales se guían por otras cosas, ¿viste? No te digo que no haya, evidentemente hay afiliaciones entre animales, pero emociones como las entendemos nosotros, te diría que no, pero sí sienten cosas porque tienen un sistema Claro. nervioso, ¿sí? Entonces, Claro. Pero vos cuando decís que por ahí emociones no, como las entendemos nosotros, no en todos los animales, por ejemplo un perro, no sé, cuando le decís que va a salir a pasear, se pone contento. Eso es una emoción, ¿no? sí, sí, tal cual, sí. Por eso te decía, no digo que no las haya, no sé si tanto como las entendemos nosotros. Sí, hay afiliaciones, los gatos también, cuando los gatos se acercan a vos y se te pegan es porque tienen un vínculo con vos, ¿no? Pero no sé si es lo mismo que sentimos nosotros, ¿no? Ok. Evidentemente hay cosas que, por ejemplo, una emoción en realidad son aumentos y disminuciones de cosas químicas, ¿no? De elementos químicos. A lo mejor si vos medís las emociones, esas emociones en un humano y decís, uy, bueno, cuando el humano está contento, están estas hormonas, ¿no? O estas señales. Si vos agarras eso y lo aplicás a un perrito y ves lo mismo, bueno, a lo Claro. mejor podés decir, bueno, sí, bueno, y además, bueno, es difícil no pensar en que un perrito sí tenga emociones, ¿no? Como muy raro. Sí. Pero quiero decir, o sea, es muy raro no asociar una emoción cuando tienes a tu perrito haciéndote caritas, Claro. o cuando se emociona, o cuando todas esas cosas, ¿no? Pero es como un poco difícil de estudiar científicamente eso. Como, Ok. además, nada, nosotros leemos todo con nuestra visión de humano, que es muy compleja. Como que vemos, no sé, cosas tiernas en animales que, no sé, un animal que es tierno es un animalito que tiene ojos grandes, pero esas cosas en realidad, un animalito de ojos grandes en realidad los tiene grandes porque necesita ver de noche, ponele, ¿viste? No es porque es tierno. Es tierno Claro. como para nosotros, ¿entendés? Porque lo vemos así, pero para el bicho es simplemente porque necesita, porque sus ojos grandes le permiten ver en la noche, ¿viste? Sí, Entonces, sí, sí. a eso por ahí más me refiero. Es difícil llevar conceptos humanos a los animales, sobre todo hablando de animales como los insectos por ahí. En mamíferos sí es como más fácil asociar emociones humanas en mamíferos, Claro. ¿no? Pero bueno, Claro. es difícil, es un tema difícil. Sí, y justo que dijiste eso de que nos parece tierno un animal o algo así,
no sé, me trajo a la cabeza el tema de que humanizamos por ahí mucho a los animales también. La gente, ¿no? No digo que nosotras dos específicamente lo hagamos, sino que por ahí la gente humaniza mucho a los animales. No sé, que los viste porque quedan lindos así. O no sé, el otro día justamente leí de una chica que estudia el comportamiento de los felinos, que por ahí ve al gato acostado y hace frío en ese día, entonces va y lo tapa. Y el gato por ahí, al taparlo, no lo estás abrigando, sino que por ahí hasta está incómodo, sino es distinto humanizarlo que darle lo que necesita. Por ahí si le acercás la estufa, sí va a estar más calentito que si lo tapas, porque uno cuando tiene frío se tapa, pero el gato no. Tal cual, tal cual. Nosotros como humanos, y porque bueno, nuestra percepción de todo es a partir de nosotros mismos, entonces es difícil como quitar eso, ¿no? De cuando uno analiza el comportamiento de un animal, pero es tal cual, uno piensa que le está haciendo bien y en realidad no, o sea, lo que está pasando es otra cosa, ¿no? Como hay muchos videitos que se hacen virales de, no sé, hace poco vi uno de que le hacen cosquillas a una raya. Y en realidad el bicho no está contento, el bicho se está ahogando, chicos, ¿entendés? Pero para nosotros cuando vemos eso nos parece tierno, porque es Claro. como una respuesta humanizada, que estamos humanizando, digo, ¿no? Pero el animal no la está pasando bien. Y así hay muchos videitos de ese estilo que en internet que uno tiende a humanizar y pensar que la está pasando bien y en realidad no. Otro es, no sé, de un búho creo que era, que es un búho que está como nadando en agua y parece tierno que la está pasando re bien, pero ese animal no la está pasando bien, los búhos no nadan. Claro. Y es como, en realidad en la naturaleza eso es algo malo para ellos, ¿no? Caerse en el agua, porque si se mojan demasiado las plumas, se pueden ahogar por el peso. Sí, Entonces, sí, tendemos mucho a humanizar todo y sí, me parece que es eso que tendríamos que empezar a trabajar, ¿no? Como empezar a separar esta visión antropocentrista que tenemos de todo y entender que la naturaleza es la naturaleza y es de un modo distinto a como somos nosotros, ¿no? Tal cual. Sí, 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 tal cual. Y esto ya es una pregunta mía que viene de la completa y absoluta ignorancia. ¿Las hormigas tienen cerebro? Sí, sí, los insectos tienen cerebro, sí. No se llama cerebro, se llama ganglio, no me acuerdo cuánto, no se llama cerebro como tal, pero sí, hay como, es un ganglio que está más desarrollado, que está en la parte cefálica, en la cabeza, digamos, y después hay otros ganglios más pequeños en distintas partes del cuerpo, pero ok. sí, tienen, no como el nuestro, ni tan desarrollado como el nuestro, tienen otra estructura, otras cosas, pero sí, tienen se llama, después me fijo cómo es el nombre, pero Dale. es un ganglio principal, sí. Claro, sí, pues no sé en qué momento de mi vida escuché que solamente tenía un sistema nervioso. Claro, sí, tiene sistema nervioso y parte de ese sistema nervioso es, me parece que era ganglio supraesofágico, eh, que vendría a ser el equivalente a, a nuestro cerebro, sí. Que ahí es como el centro de procesamiento de muchas señales, ¿no? Igual que para nosotros, como que llegan las señales y se van a procesar al cerebro o en insectos también. No es tan desarrollado Claro. como el nuestro, tiene otro nombre, pero sí. La siguiente pregunta es un tema que mi mamá me dice siempre de chica y el otro día me dijo de dónde sacó ella el contexto. Que una vez vio una película, cuando era chica, vio una película de no me acuerdo qué guerra, la verdad, pero que había prisioneros de guerra y los que los tenían aprisionados les daban de comer, creo que arroz con bichos, digamos, con bichos muertos que fueron hervidos. Y el médico les decía a los prisioneros que se comieran los bichos porque era lo único de proteína que iban a tener. Entonces la siguiente pregunta ¿es verdad que los bichos son proteicos? Sí, de hecho, hay un grupo que inicialmente se hacía lo que se ocupaba más era, que se sigue ocupando en realidad, es de criar bichos viste, los que tienen mascotas que se alimentan de bichos, por ejemplo, reptiles o qué sé yo, entonces ellos los crían y vos le comprás los bichos para alimentar a tu mascota, ¿no? Se ocupaban de eso. Y hace un tiempo empezaron a desarrollar harinas de grillo
que son grillos procesados, y la idea es empezar a incorporarlos en la alimentación de alguna manera, porque sí, tienen muchos nutrientes, sí, sobre todo por la cutícula externa que tienen, ¿no? Sí. Ok, mira. Sí, sí. En otros Bueno, países se consumen, ¿viste? Acá no es para nada común, pero en México, sí. por ejemplo, se los comen. Viste que están los chapulines. ¿Te acordás que una vez Rodrigo, que es un compañero que teníamos en la OFI, que trajo una vez, no sé si vos estabas, pero trajo, que le llaman chapulines de México, que son grillos, y Ah, esos los sí. comen. Es verdad, sí, sí, sí. Tienen como gusto a pochoclo, o sea, no gusto a pochoclo, pero se parecen al pochoclo como si lo hubieran salteado con, no sé, con soja, poner algo muy salado, ¿viste? Sí. Así son, así son. Y Bueno, sí, es por ¿probaste? la cutícula externa. Sí, cuando él trajo, probé uno o dos, no me acuerdo, sí. Y la sensación que me dio es esa de algo muy crocante, o sea, pochoclo, viste, como la crocantez del pochoclo, pero Ujú. como si estuviera cocinado con algo muy salado, tipo salsa de soja, no sé. Claro, Y claro, sí, claro. eso es por la cutícula externa, sobre todo, que tiene, que está llena de muchas proteínas. Claro. Está formada de proteínas. Y la última pregunta dice, ¿es verdad que comemos arañas al dormir, yendo a buscar la comida si no nos lavamos los dientes? Nunca lo había escuchado. Eh, Nunca había escuchado lo de que comemos arañas y no te lavas los dientes. O sea, es la primera vez que lo escucho. Hay muchos mitos raros, pero ese nunca lo había escuchado y no pasa nada. O sea, o sea, hay que lavarse los dientes porque si no se te llenan de bacterias y se te caen, pero los responsables no son arañas y no te comes arañas por no lavarte los dientes. O sea, es raro. No sé. Pero es probable, o sea, ¿es posible que una araña se quiera comer lo que tenemos entre los dientes? O sea, ¿comen nuestra comida las arañas? No. Las arañas son fundamentalmente cazadoras, o sea, predadoras. Cazan otros bichos, es decir, que el otro bicho está vivo, entonces van y lo cazan y se alimentan. Es más, a Claro, veces hasta si les pones un bicho muerto, aunque sea lo mismo, no lo no comen lo- porque es como necesitan que ese bicho se mueva, porque si no es como que no lo reconocen como alimento, ¿viste? claro. Como si vos le das, no sé, a una araña un bicho muerto no se lo va a comer, pero si le pones un bicho vivo enseguida va a tratar de agarrarlo. Son fundamentalmente predadoras, o sea que son carnívoras, se alimentan de otros animales, pero los cazan, digamos, ¿no? Ujú. Claro, sí. Y de todas formas, lo de que nos comemos, no sé, creo que 80 arañas al año mientras dormimos, yo lo había escuchado eso. ¿Eso también es un mito? Sí, es un mito. No se me ocurre por qué a una araña le parecería interesante meterse en nuestra boca cuando dormimos, Claro. encima. Como muy específico todo. No. Digamos, puede ser algo que ocurra como evento, porque no sé, tuviste mucha mala suerte, digamos, pero no, o sea, no están buscándote a vos ni nada para. No les interesás para nada a un Claro. bicho así. No le significás ni refugio, ni algo bueno, ni te puede comer, ni nada. O sea, no le servís para nada. Claro. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que me dijeras qué es lo que más te gusta de ser investigadora. Bueno, creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio, esto de que investigar te lleva a esta posibilidad de seguir sorprendiéndote con cosas, ¿no? Como que vos estás investigando algo porque te interesa responder una pregunta, porque quieres saber cómo es algo, y los resultados siempre te sorprenden porque uno puede pensar que puede ser un modo u otro, pero es como toda una búsqueda, algo súper copado, hacer cosas para poder responderte esa pregunta y ver qué pasa, ¿no? O sea, qué es lo que realmente ocurre acá, como responderte esas preguntas, seguir sorprendiéndote de todas las cosas que nos rodean, ¿no? Y no solamente en investigaciones, como en la naturaleza en general, te da esta posibilidad de sorprenderte todo el tiempo y de maravillarte con incluso pequeñas cosas, ¿no? Pero lo que más me gusta investigar es esto, poder conocer más acerca de la naturaleza, de cómo funcionan las cosas, de cómo nosotros estamos influenciando, ¿no? Todo el mundo este que nos rodea y también lo que podemos hacer
para ayudarlo a remediar las cosas. Y nada, esto, sobre todo recalcando esta sensación de niño, ¿no? De, no sé, yo muchas veces me siento así, como que obviamente no es un juego, pero es como eso, ¿no? Como hacer, como ir jugando para ver qué pasa, ¿no? Con algo. Es como eso, es como esa sensación de maravillarte de la sorpresa, ¿no? Que Sí. a lo mejor vamos perdiendo cuando somos grandes y bueno, la investigación te permite eso, ¿no? Responder preguntas y sorprenderte y también disfrutar del mismo proceso, ¿no? Obviamente no todo es color de rosa porque también te pasas horas y horas frente a planillas y planillas y decís, oh por Dios, o sea, o estadística y decís, ¿quién me manda a hacer esto? Pero sí, sí, pero nada, en general eso, te permite seguir maravillándote con las cosas que pasan y generar conocimiento siempre es algo bueno, ¿no? Como que vos estás haciendo algo que nadie más hizo antes y estás aportando, ¿no? Al conocimiento, algo que antes no se sabía, algo nuevo. Así Ujú. que eso. Y además de las planillas, ¿qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, bueno, eso es una parte bastante importante, pero lleva muchísimo trabajo, es algo muy redituable, como veníamos hablando, ¿no? Emocionalmente es como algo muy lindo, pero también lleva muchísimo trabajo llevar adelante una investigación, saber que bueno, nadie hizo esto antes, entonces siempre hay algo nuevo para hacer, para probar, y, y a veces no tenés siempre los recursos a mano, no podés disponer de algo, de todo lo que quisieras tener, entonces bueno, tenés que ir rebuscándotelas para ver cómo es esto, cómo hacer esto, cómo lo otro, ¿no? Y es un trabajo que lleva muchísima dedicación, tanto como para resolver los problemas que se te presentan, como para llevarlos a cabo, ¿no? Ya muchísimo tiempo y muchísima dedicación. No es como un trabajo que decís, bueno, llego a esta hora y termino esta hora. O sea, si tenés ese horario es porque te lo pusiste vos, pero... Y también la investigación es una cosa que no es solamente el trabajo que vos estás haciendo, sino que también, no sé, lo presentás en un congreso, lo presentás acá, tenés que hacer más, ¿no? Como es algo muy dinámico, que está buenísimo, pero también es muy exigente, ¿no? Ujú. Eh, Tiene las dos cosas. Claro. Creo que sería eso, pero... Y no sé si hay algo más. Creo que eso, la verdad no sé, nunca había pensado en estas preguntas. Entonces es como, eso es lo que se me ocurre. Está bien. Y de acá a 10 años, ¿dónde te ves? Uh, eh, la verdad que no suelo proyectar tanto hacia adelante, pero ¿qué me gustaría estar haciendo? Seguramente algo que tenga que ver con la ciencia, con la biología, con los bichos. Tal vez me gustaría estar desarrollándome en algo que tenga que ver con la divulgación, como te estaba diciendo. No sé si cuando termine el doctorado voy a continuar con esta carrera de investigación, pero seguro que va a ser algo que tenga que ver, ¿no? O sea, ya sea en divulgación o en lo que sea, como que no podría imaginarme una vida en donde no tuviera algo de eso, ¿no? Algo de biología, algo de nada, de esto que elegí. Así que, no sé, tal vez haciendo un posgrado en otro país, pero son menos de 10 años en realidad. Claro, En ya lo 10 vas a años haber no sé. terminado. Claro, claro, capaz que me vería, no sé, siendo yo investigadora como formal, digamos, teniendo, no sé, un laboratorio en el que estoy trabajando con colegas, no sé, supongo que eso. ¿Y hay algo con lo que te hayas quedado ganas de charlar? No sé, hay mucho para hablar, la verdad, que es un mundo tan grande, tan diverso que hay muchas cosas para hablar. A lo mejor quedó en el tintero pensando en esto de que vos me preguntás de cómo es la salida laboral, ¿no? Y cuando yo decidí hacer esta carrera sabía que tenía que probablemente lo que tuviera que hacer era esto de bueno, aplicar para CONICET y que no era muy fácil, ¿no?
pero a lo mejor yo hubiera preferido tener más información al respecto, ¿no? De cómo era esa cuestión. Por eso me pareció súper copado cuando vos me planteaste venir a charlar y a tener esta charla, me pareció súper genial porque, digamos, mi decisión hubiera sido la misma, de estudiar lo mismo, lo hubiera vuelto a hacer, pero a lo mejor me hubiera ahorrado crisis existenciales, ¿no? Como que mi mensaje sería que no sé si mensaje, qué sé yo, me quedé como con eso, ¿no? Que hubiera querido saber que en su momento, que todo lo que implicaba ser investigador, porque uno también resigna, bueno, una cosa que podría decir como contra de ser investigador, lo que no me gusta de la investigación es que en investigación, como te decía, vos entras a CONICET, haces 5 años de doctorado, haces 2 años de posgrado y después tal vez entras a la carrera de investigador, ¿no? Y cuando elegís tomar ese camino, vos tenés que saber que a lo mejor en CONICET tenés 5 años y se te terminó todo y tenés que volver a ver qué haces con tu vida. Sabés que cuando estás investigando no vas a tener jubilación, porque actualmente hoy CONICET como sos un becario y no estás en relación de dependencia, no aportás jubilación, ¿no? Entonces es como... Y después lo mismo el posgrado es igual, ¿no? Pues son 2 años también que estás becado, pero después se te termina. Y después recién, tal vez, si entras a carrera de investigador, eh, lográs ya tener un trabajo estable, que vos puedes proyectar a futuro más cómodamente, ¿no? Porque estando en un doctorado, vos sabés que a los 5 años se te termina y es más difícil proyectar más a futuro, ¿no? Capaz que por eso tampoco lo pensé mucho lo de los 10 años, Claro. porque es como difícil proyectar cuando elegís, por lo menos acá, ¿no? En este país que funciona así, es difícil, bueno, nada, uno tiene que considerar muchas cosas, no solamente lo que querés estudiar y hacer, sino de tu vida personal, ¿no? Si estás dispuesto a resignar muchas cosas por hacer investigación, ¿no? Eso como también sería algo como para plantearse, que como te decía antes, yo sabía cómo eran las cosas, pero no estaba tan al tanto. Mi decisión hubiera sido la misma, pero me hubiera ahorrado a lo mejor varias crisis, ¿no? Porque entrar a CONICET no es fácil, ya te digo, vos elegís una inestabilidad también, porque sabés que se termina a los 5 años, entonces saber todas esas cosas también está bueno, ¿no? Como para poder tomar la decisión, y eso para cualquier decisión que uno tome, eh, está bueno como para, no sé, informarse muy bien, y bueno, creo que no sé, eso es lo que se me ocurrió cuando me preguntaste, que a lo mejor es lo que había quedado más en el tintero, como que las cosas más complicadas de ser investigador, al menos en este país, ¿no? No sé. Ujú. No sé si quedó claro algo de lo que dije, porque me embrollé un montón. Sí. Y si no, vas a tener que estar en los comentarios respondiendo preguntas. Sí, eso obvio, no hay problema. Cualquier inquietud de la carrera o cualquier cosa, obvio, sí. Ahí estaré para responder todas las dudas. Muchísimas gracias por estar acá, Mar. La verdad que fue una entrevista muy linda de hacer. Aprendimos todos un montón. Nos gustó mucho ver tu laboratorio también. No, gracias a vos por invitarme. Espero que haya servido, que haya estado bueno, que les interese. A mí me gustó un montón estar acá y obviamente me gusta mucho hablar de lo que hago y de las cosas que me gustan y de los bichitos. Así que te agradezco un montón y me parece súper genial que des este espacio para estas cosas que a lo mejor son menos conocidas o estigmatizadas o lo que sea. Así que genial. Y nada, te felicito también por el canal y todo, que estuve viendo un montón de videitos y súper genial, me re divierte. O sea. No te mostré la ADN, mirá. A ver, a ver. A ver. No, pero mirá lo que tengo acá. ¿Viste que hiciste cristales vos con azúcar? Ay, sí. Esto no los hice yo. Los hizo ¿no? mi hermano. Y estos están hechos con ácido acetil salicílico, que es aspirina. Agarró aspirinas, las disolvió en agüita y las dejó ahí. Es esto que se va acá abajo. Sí. Y con el tiempo se forman todos estos cristales que están buenísimos. Mira, este no tiene agua. Espera, ¿y tu hermano estudió alguna carrera? Mira, acá está, este está seco. Están buenísimos. Ay, qué lindo. ¿Viste? Para que lo pruebes. Sí, sí. Azúcar nunca lo hice, ¿eh? El de azúcar nunca lo hice. Está buena la idea de usarlo de cucharita, ¿eh? Muy buena esa idea. Muy buena. No.
Mi hermano no hace nada, pero le divierten estas cosas, así que y además tiene 2 hermanas biólogas y no le queda otra capaz que... Claro, pues yo decía, me estoy perdiendo de un biólogo en la familia. No. Los 3 no somos, pero sí, pobre, no le quedó otra medio que adaptarse a las hermanas que están re locas. No, pero re lindos le salieron esos cristales. Sí, tan buenos, quedan súper lindos, quedan, sí. No sé ni de dónde lo sacó la idea. Dijo un día, con estos se hacen cristales, y probó y les quedaron súper bien. Claro. Yo sé que en la facu, creo que, no sé si además de los de azúcar, creo que en vez de los de azúcar, hacen otros. Sí, en inorgánica, yo los únicos que hice, que todavía los tengo guardados, porque guardé muchas cosas también de la carrera, son los de sulfato de cobre, que son azules. Eso sí. Encima, como hice la materia más de una vez, nada, tengo como varios. La colección. Sí. Muy gracioso. Así que eso los tengo guardados. Y el ADN, nada, lo tenía acá, pero no sé qué hice, que moví y los perdí. Pero después te mando una fotito, porque Sí, lo traje para eso. Porque, nada, tienen 1000 años el ADN. Era de bacteria el mío, que tiene que ser el mismo que tenés vos guardado, ¿no? No, tengo la memoria de un pez, no sé. Sí, porque había me parece que había un TP que hacíamos saliva y no me acuerdo, creo que banana, ¿no era banana? Bueno, y después yo tengo ese guardado que es de bacteria, que no sé en qué material lo he hecho, entonces, mira. Bueno. Me suena Igual que no es de era bacteria. Me suena que es de bacteria el mío también. Sí, no es muy, como se dice, muy sorprendente porque es tal cual, un poquitito de ADN ahí, pero bueno, se conserva perfectamente. Yo lo tengo ahí hace mil años, así que Sí. ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Mar. No, gracias a vos, Connie. Espectacular, súper interesante, aprendimos un montón, tenemos un libro para leer y me parece que más de uno nos vamos a casa hoy con algo aprendido, con algo nuevo para aplicar en nuestra vida. Ya saben, lo dijo ella, si tienen alguna duda pongan en los comentarios que si ella lo ve se las va a contestar. Espero que les haya gustado, a mí me encantó hacer esta entrevista, me voy con muchos valores y cosas aprendidas que puedo aplicar en mi vida y espero que ustedes también. Si es el caso, no se olviden de dejarle un like a este video, de suscribirse si no están suscritos y quieren tener más contenido como este y nos vemos la que viene.